Hola amigos, bienvenidos. Hoy os voy a contar qué son los cuentos metafóricos, los cuentos transformativos, la cuentoterapia. Da igual cómo lo nombremos, lo importante es la intención. Porque hay cuentos que se cuentan para entretener, para hacernos reír, para hacernos llorar, para darnos miedo, para educar con valores, educar hechos históricos, educar con la naturaleza. Y hay cuentos que se cuentan con la intención de sanar emociones. Cuentan que hace mucho tiempo, un buen hombre hizo una travesía por el desierto. Ese hombre no sabía exactamente cuánto tiempo duraría su travesía porque el viaje por el desierto es siempre impredecible. Hay muchos factores que pueden hacer una travesía más dura que otras. El viento seco durante el día arrastrando cantidades de arena que dejan desorientado al caminante. El frío por la noche, que obliga a parar más tiempo del esperado. La soledad del viaje, que hace el camino arduo y pesado. Y sobre todo, el miedo a lo impredecible que hace al viajante ser cauteloso y muchas veces ir más despacio de lo que quisiera. Cuentan que transcurrida una gran parte del camino, el viajante se sintió sobrecogido. El desierto parecía cambiar de forma y el camino no se parecía al camino que hasta ahora había recorrido. Cuentan que en ese momento de incertidumbre el viento sopló más fuerte y entre los silbidos del viento el caminante escuchó una voz profunda que le dijo: «Coge unos cuantos guijarros del camino. Guárdalos en tu bolsillo. Cuando mañana te despiertes, te sentirás contento y triste a la vez». Por un momento el hombre dio unos pasos atrás, sin saber si hacer caso de las indicaciones. Se sintió cobarde por dudar, pero podría ser importante. Así que el viajante cogió un puñado de guijarros del suelo y se los metió en el bolsillo. Cuentan que a la mañana siguiente, cuando el viajante se despertó, puso la mano en el bolsillo. Los guijarros se habían convertido en diamantes y el hombre se sintió contento y triste a la vez. Contento por haber cogido un puñado de guijarros. Triste por no haber cogido más. Cuentan que el viajante continuó su travesía afortunada. Cuentan que sintió alegría tan solo por llegar. Cuentan que los diamantes le dieron la fuerza para terminar. Una metáfora consiste en decir alguna cosa en sentido figurado para mejorar su comprensión. Un cuento metafórico consiste en contar una historia en sentido figurado que ilustra otra historia. Las historias son atemporales, tienen un principio. Había una vez, érase una vez, hace mucho tiempo. Hay un desenlace y hay un final. Las historias son atemporales, pero tienen una estructura, y esa estructura es la que nos hace comprender relaciones o situaciones de la vida como un todo. Para que una historia tenga el significado profundo para alguien, debe estar contada en un contexto. Podría darse la casualidad de que yo te cuento una historia y esa historia
en ese momento resuene en tu interior. Pero si tú me cuentas una historia y yo te cuento una historia adecuada para esa historia, la estás enmarcando en un contexto, el contexto al que va dirigido para sanar la emoción que bloquea. El cerebro siempre busca encontrar respuestas y con esa estructura organiza sus neuronas para encontrar respuestas, imaginar alternativas y construir recursos para que sanes esa emoción. Un cuento transformativo debe ser siempre escuchado, debe ser siempre contado. Así se ha hecho siempre, así se ha hecho desde siempre. ¿Por qué? Porque cuando alguien escucha un cuento, imagina. Esa es la magia de los cuentos, te hacen imaginar. En nuestra sociedad hemos aprendido mucho más a utilizar nuestra parte izquierda del cerebro, la lógica, la analítica, para asimilar datos. Sin embargo, la parte creativa, la parte intuitiva de nuestro cerebro, tan importante, muchas veces la hemos dejado aparte. Un audiocuento, escuchando un cuento, uno imagina, su mente vuela, su mente está en un estado distinto, atemporal, y es allí donde pasan las cosas. Esa es la magia de los cuentos, hacerte sentir experiencias, almacenar esas emociones en el cuerpo y crecer. Los cuentos nos hacen más ricos espiritualmente y más sabios emocionalmente. Esa es la magia de los cuentos.